Hola amigos y bienvenidos a un video más de Derecho Penal y algo más. En este video vamos a tocar el tema del contrainterrogatorio. Vamos a explicar qué es un contrainterrogatorio y también les voy a estar diciendo una serie de consejos que me han pasado en el ejercicio profesional y que también he visto de otros abogados en otras audiencias, también de consejos de libros que me han gustado mucho y que también se los voy a recomendar. Así que empecemos. Primero, pues el contrainterrogatorio viene siendo esta serie de preguntas que uno como abogado, ya sea defensa, fiscal o asesor jurídico, le puede realizar al testigo que llevó la contraparte. Y esto viene siendo que el abogado que llevó a su testigo, ya le realizó una serie de preguntas que vienen siendo las del interrogatorio directo. Ya el testigo ya contestó, ya explicó, ya dijo todo lo que sabe y le consta. Entonces, una vez terminada toda esta serie de preguntas, el juez le va a preguntar a la contraparte si desea realizar preguntas de contrainterrogatorio. Y aquí va mi primer consejo. Comúnmente se dice que el mejor contrainterrogatorio es aquel que no se hace. Esta idea viene que si ese testigo pues no es creíble o realmente lo que acaba de decir no afecta en nada a tu teoría del caso o a tu estrategia, o bien lo que acaba de decir lo puedes atacar esa credibilidad con otro testigo, pues sí, quizá lo mejor sea que no hagas un contrainterrogatorio, que ya cualquier otro aspecto para que ataques la credibilidad o por qué no se le debe de creer a ese testigo, ese ya lo puedes realizar posteriormente ya en un alegato de clausura. Y también con todos los consejos que te voy a ir dando, vas a ir viendo que el contrainterrogatorio, quien debe de tener el control absoluto es el abogado que está preguntando. Aquí la verdadera finalidad del contrainterrogatorio es que el abogado que va a hacer esas preguntas exponga su teoría del caso y también ataque la credibilidad de ese testigo. Segundo consejo, si decides que sí vas a hacer un contrainterrogatorio, y antes de pasar a los consejos ya más prácticos, te quiero decir lo siguiente, que es algo muy pero muy importante y por favor quiero que te lo grabes bien. No te vayas con esa idea de que el contrainterrogatorio es un arte o que el contrainterrogatorio es muy difícil y solamente unos pocos lo llegan a lograr. No, esta es una idea que manejan muchos abogados, sin embargo yo no la comparto. ¿Por qué? Porque esto genera pues como que un chip de que pues ya el contrainterrogatorio sí es súper difícil, solamente muy pocos abogados lo llegan a dominar, a hacer muy bien, a hacer a la perfección. Y no, el contrainterrogatorio simplemente es una técnica que requiere de práctica y que requiere también de que conozcas a la perfección tu asunto y que también requiere de que lleves una teoría del caso estructurada, que sepas bien todos tus elementos que tienes, que sepas también cuáles son las debilidades de la contraparte, y con eso te aseguro que te va a salir muy bien tu contrainterrogatorio. Insisto, requiere práctica, requiere preparación, pero todos podemos hacer un buen contrainterrogatorio. El siguiente consejo que te recomiendo es que ya cuando vayas a empezar tus preguntas de contrainterrogatorio, ve directamente a hacer tus preguntas. No te distraigas, no pierdas tiempo en preguntarle al testigo cómo se encuentra el día de hoy, que no esté nervioso, que nada más le vas a hacer unas preguntas o demás. No. Ese testigo no es tu amigo, pero tampoco, es importante mencionarlo, que ese testigo tampoco es tu enemigo. Simplemente esto se debe de ver de manera ética, de manera profesional, que tú estás realizando tu trabajo, que tú estás exponiendo tu teoría del caso y que simplemente estás atacando la credibilidad de ese testigo. No se debe de ver como algo personal, algo de que pues aquí voy a tener mi oportunidad para destruir a ese testigo. No lo veas de esa manera. Ahora viene el siguiente consejo. Bien, ya decidiste que sí vas a hacer un contrainterrogatorio, ya pensaste bien, analizaste bien, creíste esta idea de que el contrainterrogatorio no es un arte. Pues bien, ahora vamos al tema de cómo hacemos las preguntas de un contrainterrogatorio. El Código Nacional de Procedimientos Penales no nos hace una referencia exacta y clara de cómo tendrían que hacer estas preguntas. Lo único que podemos encontrar en el código es en el artículo 373. Primero, en este artículo se hace una referencia de cómo no se deben de hacer preguntas, sobre todo preguntas argumentativas, conclusivas, que ofendan al testigo y demás.
tema que ya vimos en otro video de lo de las objeciones. Y en el siguiente párrafo se dice que las preguntas sugestivas solamente van a estar permitidas en un contrainterrogatorio. Y precisamente esto nos va a dejar dos premisas. La primera, que las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio directo, es decir, en las preguntas que hace el abogado a su propio testigo. Y la segunda premisa que nos deja ese segundo párrafo del 373 es que puedo realizar preguntas abiertas. Quizá esto puede sonarte un poco raro, pero te voy a explicar por qué sí se pueden hacer este tipo de preguntas. Primero, no te cierres con esa idea de que en el contrainterrogatorio solamente se deben de hacer preguntas sugestivas. No, sí puedes realizar preguntas abiertas, aquellas que empiezan con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Sí las puedes realizar en un contrainterrogatorio. Sin embargo, si vas a realizar este tipo de preguntas abiertas en un contrainterrogatorio, lo que más te sugiero es que sepas perfectamente qué es lo que te va a contestar ese testigo. ¿Por qué? Porque recordaremos que las preguntas abiertas, esas de que empiezan como qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, le van a dar la posibilidad al testigo de que precisamente explique toda una respuesta, explique todo un hecho, una situación. Entonces aquí se te pudiera salir de control el testigo. Y recordemos que una de las características principales del contrainterrogatorio es que el abogado que está haciendo las preguntas es quien lleva el control, quien va a presentar su teoría del caso con esas preguntas. Pero también no va a tener nada de malo que te explique una situación, un hecho, si tú ya sabes que esa situación o es poco creíble o simplemente no pasó así como lo está explicando el testigo. Entonces por eso te digo, no te cierres con esa idea de que solamente preguntas sugestivas. No. Y eso también va relacionado con que siempre escuches lo que te está diciendo ese testigo que estás contrainterrogando. Porque, insisto, puedes soltar información que le va a perjudicar totalmente a la teoría del caso de la contraparte. Y que por supuesto eso te va a ayudar. Y esto también te aconsejo en que no hagas eso que muchos abogados llegan a hacer cuando van a empezar su contrainterrogatorio, de que le dicen al testigo: le voy a hacer una serie de preguntas y solamente usted me va a contestar sí o no. Es más, yo aquí les pregunto a todos esos abogados que hacen esta afirmación o que dicen estas instrucciones al testigo que van a contrainterrogar, ¿dónde dice en el Código Nacional de Procedimientos Penales que tú le debes de decir esas instrucciones al testigo que vas a contrainterrogar? ¿En dónde dice? Pues no, en ningún lado dice eso. Y eso comúnmente lo hacen abogados que no tienen todavía la práctica del contrainterrogatorio o de que no saben bien cómo controlar al testigo. Sin embargo, todo ese control va a salir de cómo vayas realizando tus preguntas, de cómo las vayas formulando. Entonces, pues con eso estamos viendo que sí, o sea, las preguntas que más se recomiendan en un contrainterrogatorio son las sugestivas. Recuerda, no con eso pienses que no se pueden hacer preguntas abiertas, pero sí debes de tener cuidado y si las vas a realizar, sí ten un absoluto control de lo que te va a contestar al testigo. Y siendo que las más recomendadas son las sugestivas, pues ahora la pregunta es ¿cómo hago esas preguntas sugestivas? Lo que más te recomiendo es que vayas haciendo esas preguntas sugestivas con breves declaraciones, con breves puntos, con breves hechos que el testigo ya refirió, o bien con hechos que piensa sacarle poco a poco a ese testigo para demostrar su credibilidad o bien su falta de credibilidad. Y realizando de esta forma las preguntas sugestivas, con ello solito vas a ir encaminando al testigo para que lo único que te conteste sea un sí o un no. Recuerda, sin mencionarle o sin instruirle que de esa forma debe de contestarte, porque no, eso es incorrecto. Y esto lo trataré de dejar más claro con un ejemplo de cómo serían esas preguntas sugestivas. Entonces usted a las 12 de la noche se encontraba en la calle, ¿verdad que sí? Sí, así es. Y a esta hora se encontraba usted en la esquina de Periférico y calle 10, ¿verdad que sí? Sí, ahí me encontraba. Y usted refirió que justo en ese momento pasó un carro, ¿verdad? Sí pasó ahí un carro. Y ese carro era convertible, ¿verdad? Sí, era un carro convertible. Y ese carro era rojo, ¿cierto? Sí, era un carro rojo. Y en ese carro iba un acompañante, ¿cierto? Sí, iba un acompañante. Un acompañante al lado del conductor, ¿verdad? Sí, en el asiento del copiloto. Y ese acompañante era una mujer, ¿cierto? Sí, era una mujer. Así, de esta forma podemos ir viendo que haciendo de esta manera las preguntas sugestivas, punto por punto, hecho por hecho, queda claro de lo que le estamos preguntando.
para que con ello quede totalmente claro al tribunal y a la contraparte de lo que nos está refiriendo ese testigo al que se le está haciendo el contrainterrogatorio. Ahora bien, te hago la siguiente pregunta. En un contrainterrogatorio, ¿se le puede preguntar a ese testigo aspectos o temas que no fueron vertidos en el interrogatorio directo que le hizo su abogado? Es decir, ¿se le puede preguntar información que no la mencionó en un interrogatorio directo? Pues bien, esa pregunta te la voy a contestar en el siguiente video para que no quede muy largo este primer video de contrainterrogatorio. Y también en el siguiente video voy a tocar un punto que viene siendo como que un aspecto secreto que muchos abogados, sobre todo aquí en México, olvidan y que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, no solamente en el contrainterrogatorio y no solamente en el juicio oral, sino en todo el proceso penal. Y también en el siguiente video voy a abarcar aspectos que debes evitar en el contrainterrogatorio. Pues bien amigos, si te gustó este video déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte el video para que la información y el conocimiento llegue a más abogados, a más estudiantes de derecho, a más personas y que podamos extender esta comunidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.